¿Cuál es el área? Esta es la clase que vamos a iniciar hoy día, vamos a tomar dos sesiones, en la cual en una sesión vamos a desarmar una caja, vamos a medir su área, y luego vamos a ir trabajando, a propósito de eso, el área de los paralelepípedos. El objetivo entonces aquí es calcular el área de paralelepípedos. Algunos conceptos previos que vamos a revisar. Recordemos primero qué es lo que significa paralelepípedo. Paralelepípedo significa planos paralelos, es una palabra griega y de ahí proviene esta palabra tan difícil de pronunciar. Planos paralelos, y efectivamente en una caja, por ejemplo, lo que usted puede ver es que la cara de arriba es paralela con la de abajo, la del frente es paralela con la trasera y las cajas, los lados laterales también son paralelos, ¿sí? Entonces en esta caja tenemos un largo, un ancho y un alto. Aquí tenemos las medidas de la caja, ¿cierto? Y son las medidas que nos van a permitir también hacer cosas con ellas. Por ejemplo, más adelante podemos calcular volumen, el espacio que ocupa, entre otras cosas. Hoy nos interesa calcular el área, es decir, cuánto cubre, cuánto es lo que cubre el total de cada una de las caras, el total de las caras de esta figura, de esta dimensión. ¿En qué consiste o cuál es la definición formal del paralelepípedo? Aquí la tenemos. Es un poliedro de 6 caras, por lo tanto un hexaedro en el que todas las caras son paralelogramos, paralelas e iguales 2 a 2. Esa es la definición formal de paralelepípedo. Vamos a ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo que estas medidas largo, ancho y alto, para efectos de cálculo del área, dan igual, porque si se fijan, por ejemplo, aunque físicamente es una nueva figura la que se forma y probablemente algunas personas te van a decir no es lo mismo, bueno, técnicamente para cálculo matemático sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque vamos a operar los mismos valores, el largo, el ancho y el alto, y lo mismo si la figura se pone la base es en la parte del ancho y el alto que aparecen en la primera figura. En términos simples, la figura como la pongas, en la posición en que la pongas, vas a tener las mismas medidas, no cambian. Paralelepípedos, aparte de eso, otro concepto interesante que también es el paralelepípedo, ahí están toda la gama de los que podemos ver abajo en la pantalla, como por ejemplo el paralelepípedo de caras rectangulares, ¿ya? El cubo también es un paralelepípedo porque si volvemos a la definición, cumple con la condición de ser un poliedro, de ser caras, es decir, todos son hexaedros, todas las caras son paralelogramos, un cuadrado es un paralelogramo, las caras van paralelas y las caras también son iguales 2 a 2, ¿ya? Por lo tanto ahí todos esos que están abajo constituyen un paralelepípedo, ¿ya? Aunque se vean distintos. Lo que hicimos en la tarea de la clase fue abrir la caja, le cortamos las pestañas, que son las que ustedes ven ahí, que están fuera de los colores, y adentro las pintamos. ¿Cómo las pintamos? Identificamos cuáles eran las caras iguales, y por ejemplo, aquí en este ejemplo, los niños pintaron de otra manera, pero de otros colores, pero en este ejemplo las dos caras iguales que están aquí y acá las pintamos de color rojo, las centrales aquí las pintamos de azul y las caras laterales, las caras basales, perdón, las pintamos de verde, ¿sí? Y con eso tenemos una imagen, por lo menos nos permite ver que hay caras que se repiten, que más o menos, porque ahí los niños en la práctica se dan cuenta que hay algunas caras que les quedaron con recortes, algunos más indefinidos, pero más o menos las caras que tienen el mismo color miden lo mismo, ¿sí? En lo ideal, las caras que tienen el mismo color miden lo mismo, ¿ya? Y en ese sentido, lo que tenemos aquí es un ejemplo. Lo que los niños tenían que hacer en la clase era medir el largo y el ancho de cada una de las caras y registrarlos, ¿sí? Y en este caso yo puse unos datos ficticios aquí para practicar con esta cara, y que es lo que voy a pedirles finalmente que tengan ellos en el cuaderno. Claramente les van a salir medidas con decimales y eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de resolver. Vamos a ver, hallemos el área de las caras rojas.
Entonces multiplicamos 3 por 10 y luego multiplicamos por 2. Profe, ¿por qué por 2? Porque son dos caras rojas, ¿sí? 30 por 2, 60 unidades cuadradas. Vamos por las caras azules. Un lado mide el rectángulo mide 7 y el otro 10. 7 por 10, 70, y eso por 2, porque son dos caras, 140 unidades cuadradas. Vamos por las caras verdes. Las caras verdes son 7 por 3, por lo tanto 7 por 3, 21 unidades cuadradas, pero son dos caras verdes, por lo tanto 21 por 2 son 42 unidades cuadradas. Vamos a ver ahora, ¿qué tiene que tener, después de haber hecho todos esos cálculos, qué tendría que tener el niño en el cuaderno? O por lo menos, o lo que tendría que traer en la tarea. Lo primero es la maqueta de la caja pintada con todos sus datos, bien ordenadita. Y luego, el cálculo del área de las caras rojas, el cálculo del área de las caras azules o del color que las haya pintado, y el cálculo de las áreas de las caras verdes. ¿Ya? Luego esos tres resultados se suman, 60 en este caso más 140 más 42, y obtenemos allí el total del área total del paralelepípedo, que en este caso es 242 unidades cuadradas. Con eso resolvemos el problema, y eso es lo que les estoy pidiendo que me traigan ya la siguiente sesión lista, ¿sí? Pregunto, ¿hay alguna fórmula? Sí, en el mismo libro del texto ustedes pueden revisar, en el tomo 1 van a encontrar del sumo primero, van a encontrar esta actividad, ¿ya? Pueden usar la primera, pueden usar la segunda fórmula. En el caso personal me gusta más la segunda, sintetiza mejor y es más fácil de entender el proceso, y es menos engorrosa también, ¿ya? Pero también pueden usar la primera si les acomoda. Cualquier camino en realidad es válido siempre que tenga un proceso claro y que tenga y que cumpla con las leyes de la matemática. No hay ningún problema, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a usar la segunda fórmula. Aquí tengo este ejercicio tomado de DATQuiz, cuyo resultado es 136. Profe, ¿cómo llegamos a los 136 centímetros cuadrados de área? Veamos. Primero identificamos el largo, que es igual a 6, el ancho es igual a 7 y el alto, la altura, es igual a 2, ¿sí? Segundo paso, escribimos la fórmula. Siempre escribir la fórmula al resolver ejercicios, porque si de tanto escribirla la vamos resolviendo. Está abreviada con las iniciales. H es altura, ¿ya? Luego bajamos el 2 multiplicado por todo lo que está en el paréntesis y vamos reemplazando datos. L por 6 y A reemplazado por 100. En el segundo caso, L por 6 y H reemplazado por 2. En el tercer caso, A reemplazado por 7 y H por 2. Desarrollamos las multiplicaciones dentro del paréntesis por la prioridad de las operaciones. De 6 por 7, 42, 6 por 2, 12, 7 por 14. Resolvemos el paréntesis, primero me dan 68 y luego como resultado final me dan 136 centímetros cuadrados. Si no les gusta de esa manera, vayan colocando los datos en una red simple dibujada en el cuaderno y van calculando las áreas de cada uno de los rectángulos que están allí y suman y van a llegar al mismo resultado, debieran llegar al mismo resultado, 136 centímetros cuadrados. Espero que este video haya sido de su agrado, me quedó un poco largo. Gracias por llegar hasta acá. Saludos, estén muy bien. Chau chau.